Buenos días. Iniciamos una segunda charla sobre la Pamplona neoclásica, sobre la población de San Nicolás. Fijaros que el neoclasicismo es considerado el último gran estilo europeo. Sin embargo, el neoclasicismo tiene muy pocos adeptos. En general, en Pamplona, por ejemplo, la gente considera la fachada de la catedral como una fachada horrible que desmerece de una catedral gótica. En general, el público respeta mucho la arquitectura medieval, también la renacentista, incluso la barroca, pero sin embargo no acaba de asumir el neoclasicismo. Lo ve como un estilo frío, como un estilo inhóspito. Y sin embargo el neoclasicismo, aunque tiene mucho de ello por ser una reacción ante el barroco, que era un mundo de festividad, de alegría, de balcones, de ciudades en continua fiesta, con continuas celebraciones y procesiones, el neoclasicismo quiso volver a un paraíso perdido, que lo reflejan muy bien estos cuadros, que aunque son anteriores, son de Claudio de Lorena, un pintor del siglo XVII, sin embargo refleja muy bien esa añoranza de un paraíso perdido, de un mundo sereno, donde las viejas ruinas, donde una cierta armonía de la civilización quedaba reflejada en ellos. Así que el neoclasicismo para muchos se ha considerado un inicio del romanticismo, pero era muy diferente. El neoclasicismo aspiraba a recuperar la nobleza y la belleza de los antiguos imperios, sobre todo de Roma y de Grecia. Muchos de sus artistas viajaban a Roma y allí aprendían de las ruinas y sobre todo de un edificio que les apasionó siempre como era el Panteón, aprendían lo que tenía que ser la arquitectura, liberándose de todo el barroquismo que habían producido tantos siglos del barroco. Fijaros que la pintura neoclásica aparentemente es una pintura que marca mucho la línea frente al barroco tan difuso. Es una pintura de grandes contrastes de luz y que siempre refleja episodios históricos de nobleza. Esta sería la muerte de Viriato. Pero a la vez también el neoclasicismo, después de las fastuosidades del barroco, busca también una cierta austeridad, refleja un poco la vida del hogar, la serenidad del paisaje. Es decir, es un movimiento que en cierta manera valora lo doméstico. Si el barroco valoró sobre todo los templos, los grandes palacios, el neoclasicismo se va a centrar más en la vivienda doméstica. Por eso va a tener tanta influencia en los cascos históricos españoles. Este retrato, que para muchos es considerado ya un retrato romántico, y efectivamente lo es, sin embargo reflejaría también esa intimidad del neoclasicismo. En el neoclasicismo se abandonan ya los temas religiosos típicos del barroco y se fija en el retrato, en la persona, en la intimidad del hogar, en las características de la personalidad, en este bellísimo retrato del pintor Madrazo. Y si hablásemos de personajes de esta época neoclásica en España, aunque son retratos todos ellos de Goya, que es considerado ya casi un pintor, se adelanta en 100 años al impresionismo, se adelanta al romanticismo, porque ya, como veis, difumina los colores. Sin embargo, son personajes neoclásicos. Este sería Jovellanos. El neoclasicismo, como él tuvo, tiene una añoranza de salvar a la patria, de mejorar los males de España. Ellos tienen unos reyes desastrosos, como fueron Carlos IV, como fueron Fernando VII. El neoclasicismo para muchos nace de 1750 hasta 1850, es decir, es un siglo de neoclasicismo. Otros lo hacen nacer un poco más tarde, 1770 hasta 1830. Realmente en España podríamos decir que nace desde la llegada de Carlos III, en 1759, a través de su reinado, que acaba en el año 88, el de su hijo, Carlos IV, un rey desastroso, que acaba con la Guerra de Independencia, la terrible Guerra de Independencia contra el invasor francés, y luego el desastroso reinado de Fernando VII, de 1808 a 1833. Para muchos esas serían las fechas del neoclasicismo español. Pero es verdad que el neoclasicismo sigue hasta casi los años 50, incluso hasta los años 70, es decir, por tanto, el reinado de Isabel II, su hija, aunque para muchos ya ese reinado está mezclado del romanticismo. Ahí va a haber, por tanto, casi 50 años, del año 1830 hasta 1870, que realmente va a existir una mezcla entre el neoclasicismo ya que se dirige hacia su final y el romanticismo o el estilo liberal del siglo XIX.
Y lo vamos a ver perfectamente en la arquitectura pamplonesa. Este es Ventura Rodríguez, uno de los grandes arquitectos neoclásicos españoles y que tuvo mucha influencia en Pamplona. Y este es un ilustrado, un hombre neoclásico de Navarra, que es el Marqués de San Adrián. Él trató de mejorar Navarra con riegos, fomentando los cultivos, fomentando la industria, creó la Sociedad de Amigos del País de Tudela. Eran hombres que realmente buscaban renovar el país con las nuevas ideas de la Ilustración, que eran verdaderos patriotas. Querían una España que resucitase de los desastres de los últimos monarcas de Carlos IV y sobre todo ya de Fernando VII. Son personajes realmente patrióticos que se les ha acusado a veces de ideas republicanas, y puede que fuera así, sobre todo al ver los pésimos reyes que tenían, de ideas basadas en la República Romana. Se ha dicho también que la Revolución Francesa fue una revolución neoclásica, no está tan claro, puesto que la mayoría de arquitectos neoclásicos franceses eran partidarios de Luis XVI y aún muchos murieron en la guillotina, pero sí que es verdad que los revolucionarios tomaron los ideales de Roma como uno de los ideales neoclásicos, y Napoleón se puede considerar un líder neoclásico. Estados Unidos, por ejemplo, es un imperio que va a nacer a partir de su propia revolución y que es un imperio neoclásico. Basta ver Washington, basta ver sus grandes capitales, cómo trata de recobrar la belleza, la dignidad de la República Romana. El neoclasicismo va a nacer, como he dicho, con Carlos III. Este es el Palacio de Caserta en Nápoles, pero que es un gran edificio neoclásico, pero es considerado de un barroco clasicista. Es decir, el barroco va cobrando, sobre todo en Italia, en este monarca español que había iniciado la excavación de Pompeya y Herculano, pero aún tiene un impulso barroco en sus proporciones, pero ya se dirige claramente hacia un ideal clásico. Cuando llega a Madrid, Carlos III construye esta puerta de Alcalá que, aunque tiene un impulso barroco en sus efectos, sin embargo ya empieza a tener los rasgos del neoclasicismo, que como veis van a ser la austeridad, las grandes cornisas, los grandes contrastes, en cierta manera la partición en partes frente a la gran unidad del barroco. El barroco buscaba la unidad, no le importaba la riqueza de materiales, el barroco no le importaba hacer todo de ladrillo, de adobe, y luego lo recubría con yeso. Estos buscan materiales más nobles, buscan los grandes contrastes, la serenidad. Este es uno de los grandes palacios que es la hacienda que hace Carlos III en Madrid. Fijaros que aparece ya un tema que va a ser muy típico del neoclasicismo, que es el recuadro con este cerco, el recuadro de las zonas más domésticas de una fachada. Va a aparecer también las líneas horizontales en los basamentos. Aparecen ya las grandes cornisas, si es posible en piedra, con las ménsulas. Y ya hay muchos elementos que van a irnos acercando hacia lo que va a ser el neoclasicismo. Esta sería ya otra puerta ya más claramente neoclásica. El neoclasicismo tiene siempre estos grandes áticos planos, pesantes sobre las grandes cornisas. Y fijaros que ya aquí aparece el elemento que se va compartimentando en partes, ¿no? El neoclasicismo va fragmentando la arquitectura en partes, con lo cual muchos dicen que anuncia que va a ser luego el siglo XIX y el siglo XX. Este es el Museo del Prado de Juan de Villanueva, considerado probablemente el mejor arquitecto neoclásico del mundo, que es realmente apasionante. Cómo mezcla distintas escalas. Fijaros la escala de esta gran galería. El Museo del Prado realmente son dos grandes palacios que son sus extremos unidos por una galería, como en un sueño de un palacio, de unas grandes villas en el paisaje. Y luego aparecen estos enormes y fortísimos pórticos, muy austeros, y sus grandes áticos. Juan de Villanueva va a ser uno de los grandes arquitectos, muy influido también por la arquitectura española clásica, como el Escorial. Y otra de las grandes piezas de arquitectura, que no está valorada demasiado por los pamploneses y que es considerada una joya de la arquitectura neoclásica europea, aparece en los libros de arquitectura europea como una de las piezas clave, es la fachada de la Catedral de Pamplona, de Ventura Rodríguez, el que hemos visto antes retratado. Es un edificio fascinante, con este maravilloso pórtico doble, con fijaros la articulación de estas piezas tan purísimas de las torres, las cornisas, los huecos estos misteriosos hacia el vacío interior, el ático, que es el frontón que se echa hacia atrás, y esa maravillosa culminación de esas torres casi acampanadas. Es realmente una fachada fascinante. Y también este arquitecto hizo
este maravilloso acueducto, evocación de los acueductos de la campiña romana. Como veis, un nuevo paisaje se está definiendo. Pues bien, Ventura Rodríguez es el que hace la fuente de la Cibeles, la fuente de Neptuno. Es decir, que tenemos un arquitecto que trabajó mucho en Pamplona y que realmente es muy influyente en el país. No es un arquitecto real, la corte nunca le apoyó, es un arquitecto que normalmente construye para la iglesia o para instituciones privadas, pero llegó a ser de la Academia de San Fernando. Él nunca había viajado a Roma, era un hombre autodidacta, era un niño que dibujaba, llevaba los dibujos de los maestros al arquitecto jefe de cuando se construía el Palacio Real de Madrid, y a veces él los retocaba, y se dio cuenta el arquitecto italiano que dirigía las obras de la gracia que tenía ese niño dibujando, y lo tomó, por así decir, bajo su protección y lo fue formando, con lo cual se forma en un barroco clasicista, pero acaba dominando absolutamente el neoclasicismo. Al final de su vida, que es cuando hace la fachada de la Catedral de Pamplona, forma ya parte del pleno neoclasicismo, que se ha llamado también neoclasicismo romántico. Este es otro palacio, es la actual Fundación Thyssen, que es también un claro palacio del neoclasicismo. Fijaros el recerco que siempre aparece en las fachadas, la austeridad de los gestos. El neoclasicismo va tendiendo hacia piezas muy austeras. No sé si podemos ver los balcones, pero para que vierais qué tipo de balcón se usa en neoclasicismo. Esta es la Plaza de España de Vitoria, la típica plaza del neoclasicismo, como puede ser la Plaza de Tafalla, como hay muchas plazas, también la Plaza Nueva de Bilbao, la Plaza de San Sebastián, las plazas que hay en Córdoba. Hay muchas plazas españolas que responden a los modelos neoclásicos. Fijaros, este es una de las piezas que os he dicho del Prado, uno de los palacios, el Palacio Sur del Prado, con esta maravillosa arquitectura. Fijaros, las ménsulas, los recuadros, la austeridad del gesto, los áticos siempre. Y fijaros, quería que os fijaseis en las barandillas, porque este que es el gran museo iba a ser museo de ciencias, una de las grandes obras de la monarquía, Juan de Villanueva sí que fue un arquitecto real. Fijaros que muchas casas de Pamplona van a tener esta barandilla. Casas a veces las vemos en calles humildes, pues tienen la barandilla que tiene nada más y nada menos que el Museo del Prado. Y fijaros también, este es el Palacio Thyssen, el Museo Thyssen. Fijaros este precioso palacio neoclásico. Fijaros la austeridad de los gestos y fijaros también en las barandillas que van utilizando. Aparece normalmente una frontera, un friso horizontal arriba y otro abajo. Son barandillas que en muchos casos ya son de fundición, es decir, se abandona la forja del rococó y se va a barandillas que están hechas con un molde. Es decir, por un lado se pierde la gracia de la forja, pero por otro lado en cierta manera se industrializa, se prefabrica la barandilla, lo cual puede permitir, como vamos a ver en Pamplona, que muchas casas tengan maravillosas barandillas. Bien, dentro de Pamplona vimos el burgo de San Saturnino, ahora veremos el burgo o la población de San Nicolás. Lo que haremos en este recorrido es entraremos por la calle Nueva, frontera entre los burgos. Volveremos luego por la calle Zapatería, una de las grandes calles de la vieja ciudad, de las calles donde se situaron los mejores palacios, sobre todo en el barroco. Iremos por Ciudadela, entraremos San Gregorio, San Nicolás, volveremos por Comeria y bordearemos por el Paseo de Sarasate. Al comienzo de nuestro recorrido encontramos un palacio precioso. Es un palacio que realmente alguien podría decir, no sé si lo hemos tratado al hablar de la ciudad romántica, quizás sí, es el típico palacio del neoclasicismo. ¿Recordáis el Museo Thyssen? Fijaros en el recerco que marca en todos los huecos, la serenidad de los huecos inferiores, las pilastras que dominan el palacio. Aunque luego él tiene, fijaros la preciosa, estos elementos que marcan las puertas, es realmente un palacio fascinante. Realmente podríamos decir que también está en el límite ya del romanticismo. Basta ver los miradores, basta ver aquellos adornos que muy bien pueden haber sido puestos posteriores. Y quería también que os fijarais en los balcones, la rejería de los balcones. Fijaros también en el alero. El alero del neoclásico normalmente es un alero que él trata de hacer una cornisa de piedra, pero cuando no se puede, la cornisa la hace de madera,
ocultando los canecillos, ocultando los modillones de madera, pero cuando no es así, lo que hace es unos modillones de madera muy gruesos que, que marcan un poco esa pesadez que tiene el neoclasicismo. Fijaros qué tipo de barandilla, una barandilla que casi es, podríamos decir, casi tiene unos adornos góticos, pero es que esto pasa mucho en el neoclasicismo. Ya en barandillas y en elementos así aparecen elementos que por sus dibujos a veces parecen neogóticos. Eso podría indicarnos quizá una fecha un poquito posterior, pero bueno, es decir, la contraventana, por ejemplo, es un elemento muy típico del romanticismo, es decir, aparece un poquito después del neoclasicismo, pero también en el neoclasicismo puede aparecer. Es decir, este sería un palacio, estaría a caballo entre el neoclasicismo y el romanticismo. Fijaros estos piezas tan pesadas, los vamos a encontrar en muchas casas de Pamplona. Entonces este sería un palacio, como digo, puede ser calificado perfectamente como un palacio neoclásico. Fijaros que remata toda la manzana, pero fijaros que tiene estos añadidos, que estos añadidos son ya unos añadidos del romanticismo. Al igual que aquí ha sido retocada, como veis, los canecillos del tejado han sido retocados en el romanticismo. Es decir, sobre una estructura neoclásica ha sido retocado en el romanticismo. Esto va a pasar mucho, porque estamos hablando de así de un siglo de duración. Pensad que el romanticismo aparece con Isabel II en 1833-1840 y va a seguir casi hasta 1900, incluso pasando el siglo. Y se va a superponer con el clasicismo, que para muchos acabaría en 1850, pero que puede seguir hasta los años 1870. Es decir, que hay unos momentos en que unos y otros se superponen. Fijaros también las bellísimas puertas que tienen este palacio. Es una pieza magistral para, si recordáis la primera lección, como San Lorenzo y también no lo dijimos, la reforma interior de la Capilla San Fermín son grandes edificios neoclásicos, pues aquí también este nuevo burgo de San Nicolás lo comienza un gran edificio neoclásico. Si seguimos por la calle, vamos a ir mostrándoos la clave que es desentrañar la época, el estilo de las casas. Fijaros, hay una barandilla que yo la considero una barandilla del neoclasicismo. ¿Qué es esta barandilla? Es una barandilla que tiene un dibujo inferior. El neoclasicismo siempre trata de crear frente a la barandilla del barroco español, que es la barandilla de pera, de forja, que no marca normalmente ni ningún friso ni abajo ni arriba. Aquí el neoclasicismo trata de empezar a marcar un friso inferior y luego también un friso superior. Y aparece esta barandilla que sigue siendo de forja y que pronto va a dar paso a una barandilla de fundición. Fijaros esta casa tan preciosa. Otro elemento que va a ser típico del neoclasicismo es esta moldura que enmarca los huecos, que les da una elegancia. ¿Veis? Sería la típica casa del neoclasicismo. Fijaros que produce la mezcla de dos arcos que al final produce una especie de arco gótico. Este sería un precioso ejemplo del neoclasicismo. También este hueco tan puro, tan sereno, es un basamento neoclásico. Solían tener una cornisa de piedra que separaba los elementos. Es una preciosidad, como veis. Fijaros luego estos balcones, que son unas piezas de piedra preciosas, con ese pequeño detalle que procede del antiguo barroco, que es ese detalle de una enorme delicadeza. Cuando uno ve los aleros los vuelos de los balcones de hormigón, da pena ver cómo hemos empeorado, fijaros la finura de estos balcones. Fijaros que el neoclasicismo suele hacer una primera franja muy lisa y luego ya la moldura final. Fijaros qué preciosa composición. No le importa al neoclasicismo ir variando la altura de los huecos, algo que va a ser muy típico ya del romanticismo, y que incluso aparezcan los pequeños huecos al final, con el típico alero neoclásico de, como veis, de canecillos muy gruesos. A su lado tenemos otra casa que podría también ser una barandilla neoclásica, aunque ya apunta más hacia el romanticismo. Fijaros ya, bueno, las contraventanas puede que sean modernas, pero el zócalo también es un buen zócalo. Los canecillos son más ligeros, cual se aleja un poco del neoclasicismo. Fijaros qué bonita composición de estas dos grandes casas. Fijaros que la pieza del vuelo es
muy, muy parecida. Pero esta barandilla, realmente no sabría deciros si es una barandilla neoclásica o ya es una barandilla romántica. Como veréis, voy descubriendo, igual que vosotros, las claves para detectar los edificios. Fijaros que aquí aparece también, esto va a darse mucho. Esta barandilla tan austera, a veces uno no puede saber de qué época es, porque puede darse desde el siglo XVII, XVIII, XIX y XX. Pero este detalle, veis la moldura de la piedra, el detalle de los huecos, todo esto podría indicar una casa de ese siglo, prácticamente en torno siempre a 1800. Pensar que es una época muy difícil porque está la guerra de independencia, que dejó el país destrozado. Aquí tenemos otra preciosa elemento basamento, fijaros la típica cornisa de piedra y una rejería que también mezcla los arcos produciendo unos pequeños arcos góticos, lo cual definirían también una pequeñita casa neoclásica. ¿Veis? También con el alero de canes muy gruesos. Estamos hablando de edificios que pueden ir desde 1780, a través de la Guerra de Independencia, hasta 1830, 1850. Es una época muy larga donde se van sucediendo distintos motivos, sobre todo en los balcones. Aquí tenemos otra casa. Fijaros lo bajas que son las plantas bajas. Yo creo que aquí tuvo que haber un barranco, era el foso de la ciudad, un barranco y realmente no eran casas que daban a una calle. Esta calle se hace tapando el foso de la muralla y eso se nota en las plantas bajas. Son casas que están pensadas para dar hacia la calle Zapatería y no hacia aquí, que sería una zona de barranco, de huertos. Y eso se nota en esta pena, que es que las plantas bajas se han quedado muy cortas. Pero fijaros, aquí aparece ya una barandilla con elemento vertical de friso vertical y friso horizontal, típico ya de esa evolución hacia el neoclasicismo. Y tenéis un poco lo que os he mostrado antes. Fijaros que estos huecos últimos son una mirada que suele ser del último barroco, pero que el neoclasicismo a veces la mantiene. Fijaros que es casa también tan bonita, con estas impresionantes rejerías. Fijaros que estos adornos ya más barrocos podían ser un poco posteriores, ya cerca del romanticismo, pero una composición, como veis, muy bonita. Una gran casa. Ahora hay una serie de casas, muchas de las cuales pueden ser de esta época, pero es imposible definirlo, porque como os digo, esta rejería se usa muchísimo a lo largo de los siglos. Y luego el alero sí que nos puede indicar, si es muy fino, normalmente no es ya un alero neoclásico. Aquí aparece otra casa que fijaros que tiene unos aleros barrocos. La propia casa parece una gran casa barroca, pero que luego pasa a unas ménsulas muy clásicas. Fijaros la gran altura de este balcón, me impresiona. Es una casa muy verdadero palacio. Hablamos de ella al hablar de los miradores románticos. El adorno que se le ha dado es un adorno más clásico, con esa moldura. Una casa fascinante, pero que puede ser una casa del barroco transformada con estos balcones en el neoclasicismo. Aquí tenemos otra casita, fijaros en esta barandilla tan bonita, con friso horizontal, friso vertical, que es la barandilla que empiezan a usar los neoclásicos, pero que siguen usando mucho los románticos, por lo cual estaría a caballo entre esos años, entre 1800, cuando acaba la Guerra de Independencia, y 1815 hasta 1830-50, podéis decir. Es un margen excesivo de tiempo, sí, pero es así. Aquí tenéis las preciosas ménsulas. Fijaros, esta casa tiene contraventanas, cual acerca época romántica. Y esto es también algo muy, muy típico de los neoclásicos, la creación de molduras que van marcando los diferentes niveles. ¿Veis? Una casa también, una rejería de balcón, como digo, es que la tiene el Museo Thyssen, la tiene el Museo del Prado. Son unas rejerías realmente maravillosas, las que se podían usar con la fundición. Aquí llegamos ya a la Belena, donde aparece ya de nuevo otra gran casa. Fijaros, este tramo de este altísimo hueco con un balconaje del neoclasicismo, aún de forja, y aquí va a aparecer ya un balcón que es muy discutido porque es una
un balcón de fundición que se va a usar mucho, casi hasta en el siglo XX, pero que para mí es el símbolo del neoclasicismo. Es un balcón muy muy austero que retoma el tema de las X romanas y parece un balcón precioso que da una enorme serenidad. Fijaros que es un balcón denso, pero que no tiene los adornos que hemos visto en los balcones anteriores. Fijaros que esta composición de baja y entrepiso empieza ya el neoclasicismo porque aparecen los negocios, los colmados, los almacenes. Es típica del liberalismo el necesitar entrepisos para los negocios de la planta baja porque ya la burguesía está cobrando importancia, pero ya empieza en el neoclasicismo. Fijaros qué bonita composición que indica ya una gran actividad comercial y luego esta maravillosa composición. También la distancia que hay entre balcones indica el dominio aún del muro, que es típico del neoclasicismo. En el romanticismo este espacio se hará más delgado. Fijaros qué preciosa casa, elegantísima. Quizá le falta algún elemento de contraventana exterior para haber sido ya una fachada preciosa. Fijaros que el alero, en cambio, no es neoclásico, es más ligero, pero es típica composición de una gran casa, que no es una casa barroca ya, sino que es una casa neoclásica, en todo caso ya romántica. Fijaros al lado, que diferente da una casa casi modernista. Y acabamos con esta casa que tiene muchos de los elementos del neoclasicismo, pero que ya es una casa del mundo liberal, de una casa del romanticismo. Fijaros que aparecen estos frisos nacidos en el neoclasicismo, pero luego estas pilastras son ya de la época romántica. Pero es una impresionante casa de la época romántica de Isabel II hasta Alfonso XII. Todo el siglo XIX está dominado por esta estética. Es una estética muy suave, el neoclasicismo es más rotundo, el romanticismo se hace más suave, el neoclasicismo es arte muy masculino, el romanticismo es femenino, se va siempre alternando, el barroco fue un arte femenino, el neoclasicismo masculino y el romanticismo femenino. Entonces todo se hace más suave, más delicado, más cuidado, frente a un neoclasicismo más duro. El neoclasicismo, este zócalo lo habría hecho continuo, con unas grandes incisiones, en cambio el romanticismo lo hace más suave, le va quitando grosor, es decir, es un arte que va cambiando mucho. Aquí tenéis este gran palacio, que era un gran palacio que hablaremos de él, hablar de la Navarra oriental, porque era un palacio de arquerías que ha sido transformado por el romanticismo en una maravillosa casa burguesa. Y ahora seguimos por la calle Nueva, donde hay una serie de casas. Fijaros esta gran casa con este típico ordenación de huecos del neoclasicismo, pero con una rejería ya más romántica, con una serie de modulaciones más ya de una casa romántica. Fijaros, aquí tenemos de nuevo esta preciosa rejería, que recuerda mucho la del Museo Thyssen, la del Prado, muchas rejerías de palacios de Madrid, con un zócalo precioso, que puede ser perfectamente neoclásico. El neoclasicismo le gustaban mucho los arcos, pero también utilizar mucho los dinteles y mostrar el despiece de la sillería, con esta cornisa típica también del mundo romántico y esas cornisas que aparecen a lo largo de la fachada. Extraña más este gran balcón que, como veis, es muy largo, porque esto ya es más típico del romanticismo. El neoclasicismo suele ser más contenido, con huecos separados. Por eso me extraña la aparición de este balcón, que al final crea una gran escala en la ciudad, ¿no? Porque hace que como que el piso principal esté aún más alto. Aquí tenemos este gran palacio del barroco y seguimos por esa calle, donde va a haber muchas casitas que realmente, esta por el alero diríamos que es una casa, por tanto, del neoclasicismo, pero la rejería es tan austera que podría ser de cualquier momento. Esta, por ejemplo, sin embargo, fijaros que esto ya tiene que ser mucho más moderno que la moldura neoclásica. Aquí tenemos otras casas, fijaros que tiene este friso inferior, pero tiene ya una reforma romántica, que es todos estos adornos de la fachada. También el alero es ya un alero más romántico. Aquí hay una serie de casas que, fijaros que la rejería de pera se sigue usando también en el neoclasicismo, porque es una
rejería de una gran tradición española. Aquí acabamos con esta gran casa, que es una casa del romanticismo, con estas grandes, como veis, incorporando siempre el entrepiso para los colmados, los almacenes, tiene ya los miradores y tiene ya una... Pero como veis, la base de esa composición nació en el neoclasicismo. Luego giramos y teníamos esta preciosa zócalo que ocupaba toda la planta baja, maravilloso, teníamos un mirador que ha desaparecido. Fijaros que es una casa extraña, una serie de balconajes, unos de la típica rejería del barroco español, pero después aparece aquí una rejería que puede ser rococó, del último barroco, del barroco ya de los reyes borbónicos de Felipe V. Aunque es una rejería que a veces es imitada a comienzos hacia 1900. A veces es muy difícil saber. Tenéis este precioso zócalo y iniciamos ya con la calle Zapatería, una de las grandes calles de Pamplona. Vamos a encontrar muchas casas, analizaremos solo este lado porque esto lo estudiaremos al tratar de la Plaza del Castillo. Fijaros, aquí vuelve a aparecer este tipo de rejería, pero ya marcando esos arcos, este zócalo. Mirar también, es una pena que en Pamplona estén pintados todos los vuelos de los balcones porque son piezas muy valiosas de piedra tallada, que son una preciosidad. Fijaros también la altura. Os comentábamos cuando hablábamos del romanticismo que España en ese siglo XIX, a pesar de todas las guerras, duplicó su población y eso se nota en una ciudad como Pamplona donde se duplica la altura, a veces se triplica la altura de los edificios porque Pamplona era una ciudad amurallada y no tuvo un ensanche como pasa el ensanche de Santander, que es el primer ensanche neoclásico de España. Entonces la ciudad tuvo que crecer y duplicó, a veces triplicó sus alturas. Por eso Pamplona es una ciudad muy densa. Aquí tenemos esta preciosa, a mí me encantan realmente esto que es muy típico pamplonés, que también se da mucho en Londres, también en París, pero no tanto en otras ciudades hispanas, que es el típico del romanticismo, que es unificar todo el local de la planta baja, mostrando la importancia del comercio en la ciudad. Y aquí tenéis de nuevo esta preciosa rejería y también esta molduración claramente neoclásica. Fijaros, también tenemos la moldura de los huecos y la creación de una cornisa muy suave final. Una casa fascinante. La diferencia entre el neoclasicismo, aunque esta barandilla, como os digo, puede ser posterior, pero su diseño es neoclásico frente a la barandilla del barroco español. Fijaros la diferencia. Está creado unas líneas horizontales, que esta no le importaba crear. Es más pesada, más serena, evoca una especie de dignidad republicana, en cierta manera. Republicana me refiero a la República de Roma. Fijaros, todos estos balconajes, algunos están sobre ménsulas neoclásicas, pero balconajes del barroco. El balcón nace en el barroco. El barroco es un mundo de fiesta, de continua actividad en la calle, un mundo donde todos los días de España, casi todo el calendario español era fiesta. Es un mundo realmente maravilloso, de alegría, de esperanza, de optimismo, a pesar de que el país estaba poco a poco arruinándose. En cambio, el neoclasicismo es un mundo de austeridad, de reformas sociales, de construcciones civiles. Aquí llegamos ya a la esquina, aquí aparece una gran casa que siempre tengo mis dudas, es una casa romántica. Fijaros que la curvatura en la esquina aparece sobre todo en la época romántica, pero los neoclásicos ya empiezan a curvar las esquinas, añorando el gran círculo del Panteón. Pero el balconaje es ya un balconaje, podríamos considerar que es romántico. Fijaros esta preciosa casa, ¿veis? Ya no es forja, es fundición. Es una casa fascinante, pero este pequeño gesto del arco curvado ya indica el romanticismo. Ya es una casa romántica. Este es el ladrillo encebollado, que era un ladrillo que nunca se dejaba visto, sino que siempre estaba cubierto por una pequeñita capa de cal coloreada o de suave pintura. Y fijaros ya el maravilloso mirador. Como veis, es una casa ya romántica. Y tenéis este adorno modernista. Realmente el casco viejo de Pamplona es asombroso, que tiene una serie de cientos de casas fascinantes que a veces quedan disminuidas por las plantas bajas que en muchas calles están olvidadas, abandonadas por la crisis del comercio. Fijaros también qué bonitas estos balcones tan austeros, esa moldura,
y sin embargo está usando una rejería del barroco. Pero el barroco habría volado mucho más el balcón, y estamos ante casas que son neoclásicas ya en espíritu, aunque usan balconajes eh, barrocos. Aquí tenéis típico rejería rococó, que liberó mucho respecto a esta, supuso un paso de gigante en esto lo traen los Borbones frente a esta rejería que podía ser de los Austrias, ¿no? Y cómo el neoclasicismo va a olvidar esto porque va a apoyarse de nuevo de nuevo no, va a apoyarse en rejerías de fundición mucho más serenas y densas. Aquí tenemos una serie de casas, muchas podría pensar que son neoclásicas, veis estas ménsulas, pero probablemente no suelen ser ya ménsulas del romanticismo. Pero es verdad que el neoclasicismo es el que empieza a utilizar ménsulas, lo vimos en los palacios de Madrid, ménsulas para soportar el vuelo del balcón. Fijaros también esta preciosa barandilla, pero también el vuelo también es neoclásico, pero sin embargo ya los miradores, el tipo de ménsulas, todo habla de una casa ya romántica. Pero fijaros qué elegancia la de esta arquitectura. Estos maravillosos balcones. Fijaros, esta es la Pamplona barroca, con unos balcones que volaban muchísimo, los aleros también volaban muchísimo, se tocaban, hubo una ordenanza que los prohibió. Fijaros qué secuencia tan preciosa de ciudad. Si además a ello añadimos los tratamientos de las plantas bajas, nos encontramos realmente con una ciudad realmente maravillosa, y es que Zapatería es una calle maravillosa. Ahí aparece un gigantesco palacio del final del barroco, que casi podría ser casi neoclásico. Fijaros, esa gigantesca cornisa está hecha tapando los canes de madera como una gigantesca cornisa de piedra, pero que realmente es de madera. Es un palacio impresionante. Fijaros, aquí hay una rejería del rococó, del último barroco. Este palacio, veis que vuelve a la rejería, por así decir, del barroco español, pero tiene muchos elementos como estas ménsulas que están insinuando ya un acercamiento al neoclasicismo, a pesar de que es un palacio del barroco. Fijaros el salto que hay entre el mundo de Isabel II, el mundo de las guerras carlistas, de los faroles de gas, de la Pamplona romántica, de esta Pamplona ilustrada de este final del siglo XVIII. Pero fijaros que realmente el barroco clasicista está anunciando ya el neoclasicismo. Fijaros qué bonita esta casa, con un palacio romántico, otro palacio de la época de Isabel II, un edificio ya modernista y una fuente neoclásica. Estas fuentes las dibujó Paret, un pintor de la corte, y las dibujó en 1788, un año antes de la Revolución Francesa. Fijaros qué época de cambios tan brutales va a ser este siglo XIX, finales del XVIII. Enfilamos ya el último tramo de la calle Zapatería. Fijaros, este es el palacio isabelino, ese palacio romántico, con las pilastras, las contraventanas, las molduras. Toma muchas cosas del neoclasicismo, pero todo lo suaviza, lo hace más femenino, más delicado. Aquí tenemos otra preciosa casa, fijaros, con esta rejería que hemos visto, que ya suele ser ya de la época romántica, con el encebollado del ladrillo. Es una casa realmente preciosa, pero sin embargo, fijaros que la cornisa, el alero, sigue los clásicos modillones muy densos del neoclasicismo. Otras casas que también podríamos decir están usando una rejería que es ya la rejería que usan los neoclásicos, pero ya con tratamientos románticos. Y basta ver estas arquerías, esto siempre detecta ya el romanticismo. Y estamos a partir de 1833 en adelante. Otra gran casa, esta os la mostraba que aparecía de nuevo ese alero tan pesado del neoclasicismo, sin embargo es una casa con miradores románticos, con esta preciosa zócalo romántico. Aquí tenemos otra casa, fijaros, vuelve a aparecer la barandilla del neoclasicismo, fijaros también las piezas tan puras de las ménsulas de los balcones, el ladrillo encebollado, que es un recuerdo del último barroco, y la preciosa esta evocación del mundo romántico, que es una maravillosa panadería. Arrasate. Aquí tenéis una casa preciosa. ¿Veis? Fijaros que la cruce de los arcos está produciendo arcos góticos, pero realmente la intención,
Fijaros, tiene... y esto que siempre os he dicho, que es que Pamplona tendría que volver a recuperar las lonas que tenían todos sus balcones. La convertir en una ciudad luminosa, alegre, movida por el viento. Hay que recuperarlo. Hay que suprimir los impuestos a todas las casas que vuelvan a colocar lonas en sus balcones. Fijaros esta preciosa, eso de un enorme prestigio y tan importante para el barrio. También creo que el ayuntamiento tendría que suprimir los impuestos a los locales que hayan cuidado, mantenido o restaurado estos elementos tan fascinantes que hacen la ciudad tan amable. Convierten casi en un salón de estar. Aquí tenemos otra barandilla preciosa. Sin embargo, la casa, como veis, tiene una cierta tristeza en sus tonos y realmente es una casa muy, muy bonita, pero le ha fallado el color. Curiosamente, un alero muy ligero para la fuerza que tiene esta composición. Aquí vamos enfilando ya, vemos otra casa con ese balconaje que ya sin duda es una casa romántica, como veis. Los adornos, las contraventanas. Fijaros qué preciosidad de composición. Uno compara esto con un hueco moderno y se da cuenta cómo hemos retrocedido siglos en el diseño de los objetos. Fijaros lo precioso, el elemento del zócalo, esta rejería maravillosa, el adorno, el ladrillo encebollado, la contraventana. Todo eso lo hemos perdido. La arquitectura siempre va, quizá a veces da 2 pasos adelante, pero siempre da un paso atrás. Aquí tenemos de nuevo esta rejería. Fijaros, también tenemos la moldura del borde. Por desgracia, la planta baja ha sido muy, muy alterada. Fijaros qué casa también tan serena. Hubo una ordenanza que crearon los arquitectos neoclásicos para Pamplona, que marcaba un límite para los aleros, marcaba casi cómo tenían que ser las fachadas, creando estas simetrías. Fijaros que Pamplona dejó entonces de ser una ciudad medieval, dejó de ser una ciudad barroca con sus enormes balcones, con sus locos palacios barrocos, para pasar a ser una ciudad neoclásica. Y luego el romanticismo le dio un toque de dulzura. Entonces podríamos decir que el casco viejo de Pamplona es un casco barroco, neoclásico y romántico. Aquí tenemos de nuevo, fijaros esa mezcla de rejería, pero aquí ya el arco no está hecho con el cruce de 2 círculos, sino que ya es un arco como imitando el arco gótico, en una casa que a la vez está usando esta otra balconaje. Es decir, ha habido tantos cambios en las fachadas pamplonesas. Aquí tenemos la otra casa con esta preciosa rejería del neoclasicismo. Y esta es la que os comentaba, ¿veis? Aquí ha habido un cambio. Quizá este balcón sea nuevo y estos sean los balcones antiguos. Es muy bonito el neoclasicismo cómo va reduciendo las ménsulas del balcón hasta casi desaparecer en el último piso. Eso da una sensación de perspectiva, de altura, porque el neoclasicismo es siempre muy austero con el vuelo del balcón. Fijaros también esta otra casa con un precioso zócalo dintelado. ¿Veis estas piedras? Es una pena que estén pintadas. Con este detalle tan precioso en la... O sea, ellos pensaban mucho en cómo se veía la losa del balcón desde abajo, con esta preciosa barandilla. Cosa que no pensamos ahora. Ahora hacemos unos vuelos de hormigón planos. Y esto para ellos era siempre elemento de delicadeza. Claro, también tenemos este resto de la moldura típica del neoclasicismo. Y tenemos estos elementos tan curiosos como creamos grandes elementos, atreviéndonos a... Fijaros que toda la casa está apoyando la fachada en estos 2 puntos tan esbeltos. Y tenemos otra casita que por el tipo de barandilla podríamos decir que sí que es 1800, guerra de independencia, acabada la guerra de independencia, y con estas molduras, fijaros, esta pequeñita casa tiene toda esta dignidad de una casa neoclásica. Aquí vuelve a aparecer este balcón con una preciosa casa. Fijaros este zócalo también neoclásico, esta preciosa composición tan bonita. Siempre que veáis esto, estamos en una casa del mundo neoclásico, que puede ir desde 1780 hasta 1830.
30 más o menos. Contraventana ya puede ser posterior, en este caso es renovada. Y fijaros este precioso balcón que realmente no os veis las ménsulas con este precioso detalle. Una preciosa casa. Mirar también la gran distancia de muro. Eso suele indicar el neoclasicismo. El romanticismo se atreve ya a hacer más débiles los muros y a tener más huecos. Una casa preciosa. Aquí tenemos otra casa que, ¿veis?, vuelve a dibujar los arcos, el cruce de arcos que produce arcos góticos con este friso. Pero también es verdad que esta barandilla se fue usando mucho tiempo, incluso se ha usado modernamente. Pero mirar, por ejemplo, las maravillosas piezas de piedra de esta casa, que ha fallado un poco el tratamiento de la fachada. ¿Veis? El alero vuelve a ser un alero neoclásico y aquí tenemos los restos de lo que fueron las grandes cortinas. Sin embargo, en la restauración este elemento distrae demasiado de lo que es una casa clásica, al igual que estos elementos. Aquí tenemos otra maravillosa barandilla, realmente barandilla de palacio, con una composición también muy serena del basamento, unas preciosas ménsulas de balcón. Y fijaros que tiene dos miradores románticos. Fijaros toda la historia que puede haber en una pequeñita casa. Y aquí aparece lo que a mí me parece verdaderamente un desastre, que es haber derribado una casa del casco viejo pamplonés, que podía haber sido alterada, efectivamente estaba alterada en plantas bajas, también hacia el Paseo Sarasate, pero esto no es la solución. Al final estamos matando la ciudad, además imitando en balcones del barroco, cuando no es ya el siglo barroco. Si hacemos algo nuevo, hagámoslo nuevo, respetuoso sí, pero nuevo, pero sobre todo no derribemos. Me parece que vamos a matar la ciudad así. Y tenemos otro precioso balcón, mirador. Fijaros qué sucesión de épocas, de historia, en solo un trocito. Todo eso queda destruido si lo derribamos. ¿Es que acaso estas casas no son válidas para el siglo XX? ¿O hay que derribarlas todas? Y ahora fijaros que llegamos a este final donde hay una casa muy interesante. Fijaros que es una casa que inicia la curvatura en el giro, típico del mundo romántico, pero también del neoclasicismo. Recordar la Diputación, cómo gira en la esquina. Tiene el alero neoclásico y tiene también la rejería neoclásica. Fijaros qué impresionante casa en esta esquina de la ciudad. Aquí va a venir una secuencia preciosa de casas todas con un aire neoclásico. Por desgracia, esta ha sido derribada por el ayuntamiento. Es un ayuntamiento suicida realmente. Fijaros qué zócalo tan bonito, qué elegancia, mirar las piezas perfectas. Supongo que había talleres ya que tenían un modelo de balcón y lo fabricaban todos idénticos, era una especie de prefabricación, pero magnífica. Es que secuencia tan bonita que ha sido ya destruida, ha sido derribada esa casita romántica. Mirar esta otra casa, qué precio, qué elegancia tiene, con sus molduras. Esta tiene una rejería muy austera, que puede ser de cualquier momento, pero la casa es una maravillosa casa que tiene sin duda el espíritu del neoclasicismo. Fijaros este detalle tan bonito de las persianas, y a veces frente a la persiana, que normalmente estas persianas modernas pues destruyen mucho la gracia de una fachada. No se pueden comparar a las contraventanas, probablemente estas son más cómodas, pero la contraventana da una elegancia a la casa y luego si añadimos la lona, pues ya la casa pasa a ser fascinante. Está siempre el problema en los canalones en Pamplona. Hay ciudades que los obligan a llevar por dentro de la fachada, pero eso ha producido a veces muchos problemas cuando se atascan. Pero un tema a discutir, porque los canalones en muchas casas quizá aquí habría que habérselos llevado al extremo para hacer más ancha la sensación de la casa. Pero bueno, es un problema estos canalones, que además, como veis, rompen las cornisas. Es un problema sin solución. A veces pienso que es mejor dejar que el agua caiga a la calle. Fijaros qué precioso composición. Composición preciosa, a pesar de que la planta baja está muy alterada, como veis. Y aquí viene esta destrucción. Aquí veis lo que había ahí. Sí, efectivamente estaba muy alterada la planta baja, pero ahí teníamos unos balcones románticos, había una coronación
de, de principios del 20. Bueno, era una casa que perfectamente unía todo. Y ahora parece que no, pero vamos a sustituirla por algo que imita lo que había, pero que se nota esa. Vamos creando una ciudad de máscaras, un parque temático, y se está notando porque ahora lo veremos. Fijaros esta otra composición tan bonita, sin embargo, con un balconaje de la época del barroco. También el tema del ladrillo encebollado, típico del barroco, pero la composición es muy serena. Y la casa es una casa muy clásica en su composición. Fijaros qué preciosas casas había en este frente de la ciudad. Aquí tenemos una reforma, como veis, más que reforma, es una destrucción absoluta de todos los elementos. No entiendo que una restauración exija realmente destruir hasta tal punto una casa. Y aquí tenemos enfrente lo que era lo que es ya la ciudad romántica del primer ensanche, mirando hacia la vieja ciudad. Y aquí aparece ya la calle San Gregorio, una calle que ha sufrido muchísimo. Primero por este edificio, que aunque es un edificio extraordinario de arquitectura, sin embargo, trató muy mal a la calle San Gregorio. Primero por la rampa del garaje, que impidió aquí cualquier negocio. Después este gesto que trata de recuperar la escala antigua. Bueno, fue un verdadero, en este punto, un grieto tan bueno. Realmente en esta época no se respetaba demasiado los cascos viejos. Luego viene una arquitectura de un arquitecto del romanticismo, pero que trata de hacer unos ensayos en la ciudad que realmente destrozan la ciudad cuando utiliza esas carquerías de colores que está ahí. Y luego ya viene esta calle que ha sufrido mucho porque se han derribado casas enteras del Paseo Sarsate, se siguen derribando y imitan la arquitectura antigua, pero se nota que es todo absolutamente falso, con lo cual acaba siendo una calle pastiche, una calle de máscaras, y eso se nota en que al final la calle se muere y los negocios se mueren, pues porque no son verdaderos, porque no es auténtico. Alguien dirá, estos son tonterías, pues no lo son, porque esta calle se está muriendo. Se está muriendo porque hemos destruido todas las viejas casas, los muros no tienen el grosor, los balcones no tienen la delicadeza de los antiguos, porque es toda una falsedad. Aquí tenemos una actuación que es esa gran casa que acaba el Paseo de Sarasate, que fue una actuación muy, en cierta manera, en su momento muy brutal, porque sumió muchas parcelas medievales, pero bueno, tuvo la dignidad hacia el Paseo de Sarasate y aquí tiene esta cierta austeridad, bueno, de una dignidad. Fijaros frente a la riquísima sucesión de casitas del lote medieval. Entonces, esto ya supone un peligro para la casa, esta uniformidad tan austera. Aquí tenemos estas pequeñas casitas, muchas de las cuales son del neoclasicismo. Fijaros, vuelve a aparecer esta rejería tan bonita. En una casa, como veis, tiene mucho muro, indica nuevamente antigüedad, ha recuperado contraventanas. Quizá le está faltando un poquito más de molduración en los huecos, porque es una casa muy bonita. Aquí aparece esta nueva casa que nos está engañando, está tratando de parecer que son tres casas, incluso ha usado tres rejerías distintas, un alero común, pero que es el producto de haber derribado una casa antigua. Y parece que no, pero aunque puede decir, bueno, pues es de agradecer este esfuerzo por haber usado balconajes distintos, sí, pero no lo sé. Hay algo de falso en sus proporciones, en su composición. Aquí tenemos enfrente una casa muy bonita. Fijaros que tiene este zócalo del neoclasicismo, tiene el balconaje neoclásico, tiene también las preciosas molduras. Y fijaros que tiene ahí, no se sabe si es un recuerdo de una arquería o es más un adorno. Es una casa muy bonita también. Y aquí fijaros que aparece en una enigmática casa donde hay un viejo balcón de 1800. Lo que ha vivido esta casa. Fijaros, también tiene la moldura del neoclasicismo frente a un ladrillo antiguo que está sin tratar, sin encebollar, o bien porque ha perdido el tratamiento, porque nunca lo tuvo. Fijaros qué casa tan digna. Mirar ahí otra, un pequeñísimo vuelo y la moldura, una dignidad tremenda.
de esta arquitectura. Fijaros que realmente una casa que se merece un mejor destino. Aquí tenemos, como veis, de nuevo vuelve a aparecer esa barandilla tan bonita, pero con una casa que le falta quizá las molduras, le falta una cierta riqueza. Y aquí aparece esta casa, que es una casa ya del romanticismo, que podría haber sido una casa neoclásica, pero ya, fijaros, este balconaje tan rico, y lo que siempre nos ha extrañado es este gusto por el ladrillo tan puro, que lo comentábamos en el romanticismo, una época en que quieren volver a la sinceridad de los materiales, y es muy arriesgado porque Pamplona no es una ciudad para tener el ladrillo visto, es una ciudad que necesita color, necesita suavidad. Entonces es muy arriesgado. Por suerte, esta maravillosa escaparate lo hace más amable la casa. Aquí tenemos otra pequeña casita. Fijaros qué preciosas ménsulas de piedra con un balconaje ya un poquito ya más del romanticismo. Aquí tenemos otro precioso balconaje, esa casa romántica. Qué bonitas casas. Y fijaros, sin embargo, el alero recuerda elementos del neoclasicismo. Fijaros qué sucesión de balconajes, ¿veis? Muy casi idénticos, con otro intermedio, de una enorme riqueza, aunque sean de fundición, son de una enorme riqueza. Y tenemos ya, enfilamos la calle San Miguel, donde vamos a encontrar también esta casa que, fijaros que este vuelo es excesivo, por tanto ya es un vuelo moderno, con esta rejería antigua, por cual esta rejería, como se siguió usando en el siglo XX, pues pueden ser reformas hasta el siglo XX. ¿Lo veis? El alero neoclásico, muy rotundo, pero el vuelo es excesivo para un neoclásico. Un neoclásico nunca tendría este vuelo tan barroco. Aquí tenéis otra preciosa rejería. Fijaros qué bonita es, que ya es una rejería más, sin duda, mucho más romántica, ya muy posterior. Y fijaros la timidez, la elegancia de un vuelo tan pequeñito en una casa. Ahí tenéis otra casa, muy bonita, con esas ménsulas. Fijaros qué casa tan fascinante. Ya no es neoclásica, veis, una casa romántica. Fijaros, tiene aún rejería, las barras para las lonas, apenas la planta baja, que ha sido muy alterada. Aquí tenemos otra preciosa. Como digo, esto habría que premiar a estos, suprimiéndoles todos los impuestos a estos comercios que alegran, mejoran tanto la ciudad. Una actuación así salva una calle. Aquí tenemos, esto me olvidé de hablar de él, al hablar de la Pamplona romántica, de este pórtico romántico, porque es un pórtico neogótico, rodeando a una vieja iglesia castillo. Como veis, es una aportación del romanticismo a la ciudad. Aquí tenemos en esta plaza de San Nicolás una gran casa. Al lado de esta desastrosa actuación tenemos una gran casa con una pena de un mirador demasiado abstracto. Era una casa clásica, quizá un poco triste todo el color que tiene, pero fijaros qué zócalo tan bonito tenía. Y detrás hay otra gran casa clásica, fijaros, pero que en esta decoración que ha tenido le ha roto toda la serenidad que tenía esta fachada. Fijaros, esto pasa mucho en el neoclasicismo y sobre todo en el romanticismo. La creación de entrepisos y llevar el piso principal, llevarlo aquí. Como veis, es una casa un poco desvalida, le está faltando mucha más decoración, está faltando quizá pilastras, que es una casa ya casi de aire romántico sobre unos elementos clásicos, pero que ha tenido esta restauración tanto desafortunada. Tenemos la preciosa iglesia de San Nicolás y aquí teníamos esta secuencia con ese mirador modernista, ya de la época modernista de Pamplona, esta preciosa casita que esta era la escala realmente de la ciudad medieval, esta o incluso un poquito menor, ¿no? Entonces fijaros el cambio que supuso para Pamplona en el siglo XIX duplicar prácticamente la altura de la ciudad. Claro, hizo la ciudad más oscura, más densa, más viva y llenó de vida todos sus comercios. Ahora enfilamos la calle San Nicolás, donde también vamos a encontrar muchas sorpresas. Fijaros, aquí quería mostraros, casi no se ve, estas preciosas que están sin pintar, de las pocas ménsulas de balcón que están sin pintar, una preciosa piedra que está ya un tanto alterada por el tiempo. Fijaros, también tuvo sus lonas,
Fijaros lo que es cuando una casa se abandona, pasa como las personas. Se va entristeciendo, pero no por ello pierde su dignidad. Y esto también habría que cuidar, ¿no? Controlar el ayuntamiento, que las plantas bajas no se degraden. Fijaros qué dignidad tiene esta casa, aún recuerda sus antiguas lonas. Aquí tenemos, como veis, otra casa con la moldura del neoclasicismo, con una rejería que perfectamente podía ser neoclásica. Fijaros en este dibujo de Grecas, que lo utiliza Ventura Rodríguez, el arquitecto de la catedral, el arquitecto de las Cibeles, del Palacio de Liria de Madrid. Lo utiliza en la rejería del atrio de la catedral. Por lo cual, fijaros cómo en el mundo neoclásico se mezclan una serie de dibujos que evocan viejas barandillas griegas y romanas. Fijaros qué casa tan bonita. Este es el alero neoclásico típico, una casa preciosa, y con estas preciosas ménsulas muy austeras que vuelan muy poquito. El neoclásico vuela muy poco sus ménsulas. Seguimos y vuelve a aparecer otra casa con estos dibujos de estos balconajes tan bonitos. Perdonadme si en parte estos balconajes los estudié en la Pamplona romántica, porque es que, como digo, hay muchos años en que se superponen los dos estilos. Y los arquitectos pueden tender ya más al romanticismo o bien siguen usando balconajes que habían nacido en el neoclasicismo. Aquí, como veis, le falta, fijaros que ya se va haciendo muy estrecha el espacio de pared, los arquitectos ya están más seguros en su construcción, va abriendo más huecos. Eso ya indicaría el romanticismo. Frente a esta casita, como veis, es todo muro, casi no le queda hueco. Pero esa moldura tan elegante, tan fina, tan austera, es sin duda una moldura ya del neoclasicismo. Fijaros, aquí tenemos otra gran casa neoclásica. Fijaros este maravilloso zócalo. Por desgracia ha perdido un poco la unidad. Y con estas, es un poco triste esta pintura de las losas, son losas, si es que son losas de piedra, es una pena no mostrarlas. Con una decoración más romántica, pero que tiene un aire perfectamente neoclásico. Que veis, estos adornos de pilastras son ya del romanticismo, que transforma una casa de composición neoclásica. Fijaros qué impresionante casa. Aquí tenemos de nuevo otro balconaje. Fijaros, la distancia entre huecos vuelve a ser muy grande, pero le está faltando la riqueza de cornisas del neoclasicismo. Es una casa que perfectamente podría ser una casa neoclásica, aunque ya este balconaje es un poquito posterior, ¿no? Pero le falta quizá una mayor riqueza en esta molduración. Aquí tenemos otra muy parecida, también con un tratamiento romántico en estos adornos, y que se ve que está usando parcelas antiguas. ¿Veis este hueco tan arrimado a la pared? Es un neoclásico, habría tratado de separarlos por igual. Pero fijaros qué casas hay en este tramo de San Nicolás que pasan totalmente desapercibidas, porque son calles muy estrechas, con mucha vida en planta baja, y uno no se fija en estas maravillas. Fijaros también otra, qué preciosa barandilla, otro verdadero palacio. Fijaros que aquí también se ha hecho lo de llevarse la vida a planta segunda para dar una escala más urbana a la ciudad, ligando este piso, ligándolo más al mundo de la planta baja. Y aquí acabamos en una casita que fijaros que tiene esta barandilla que, como vimos, ya empieza el neoclasicismo, aunque sigue después. Vemos la moldura de los neoclásicos. Sin embargo, hay un mirador años 30 que ha alterado totalmente la percepción de la casa. Y ahora seguimos, vemos esta otra pequeñita casa, una casa muy digna. Estos grandes. Fijaros que es la parcela medieval. Esta es la parcela del año 1100, cuando se hace la ciudad de San Nicolás con los musulmanes en Tudela, que la gente no lo sabe. Cuando se construye la iglesia de San Nicolás, el Islam, además un Islam terrible, está en Tudela. Fijaros que aquí aparece otra gran casa impresionante. Ha tenido la transformación de toda esta planta baja, pero es una casa impresionante. Fijaros la
el tamaño que tiene este volumen. Fijaros qué impresionante volumen. Es una casa casi de escala madrileña, podía estar en la calle Arenal, en las grandes calles de Madrid. La pena es el tratamiento de la planta baja que ha roto un poco la unidad que podía tener este enorme volumen. Fijaros qué bonito el detalle de los últimos balcones que ya apenas vuelan, insinuando una planta de coronación. Fijaros también la enorme densidad del muro, lo cual nos está marcando ese aire clásico. Y aquí enfilamos la calle del Pozo Blanco. Como veis, aparecen de nuevo esa rejería tan clásica. Fijaros qué precioso composición. Aquí no se ha hecho con moldura, pero bueno, el efecto es muy parecido de gran hueco, aunque el hueco es muy pequeñito, parece mucho mayor. Y luego las contraventanas tan bonitas. Fijaros la delicadeza que puede dar a un hueco. Es una preciosidad de hueco. Una preciosidad. Y fijaros este detalle tan bonito como esto insinúa una ciudad de escala cosmopolita, donde el piso principal se ha marchado al segundo piso. Esta casa ha hecho lo mismo, como veis, casas casi idénticas. Fijaros qué casa tan elegante. Sí que es verdad que esta arquitectura ya está pidiendo líneas horizontales, no esta verticalidad del gótico, ¿no? O del romanticismo. Pero bueno, es una casa preciosa. Aquí tenéis, como veis, casi parece que fue en su momento la misma casa, por lo menos el que lo hizo trató de igualarlas. De nuevo este bonito detalle, como veis, sube la escala de la ciudad, le hace una escala cosmopolita. Los entrepisos o pisos primeros ligados a planta baja le dan una escala a la ciudad muy típica del neoclasicismo y del romanticismo sobre todo. Fijaros que ese no es un alero neoclásico, en cambio sí. Y aquí tenemos otra pequeña casita con esa secuencia tan bonita de huecos cada vez más pequeños. Y aquí, fijaros que tenemos una casa preciosa, muy transformada, bueno, la vemos después, perdón, con un zócalo, que podía haber sido un zócalo neoclásico, pero está transformado en parte, parece, por el romanticismo, con unos balcones que son del barroco español, que reutilizados un escudo, lo cual indica que aquí detrás hay un palacio barroco, pero que el neoclasicismo le ha dado esas cornisas, esas molduras y ese alero. Al final es una mezcla de estilos que produce un palacio realmente precioso. Mirad aquí esta pequeñita casa con la rejería de la atrio de la catedral. Fijaros qué preciosa rejería. Claro, esto también en los años 20 se vuelve a utilizar, pero no con esta densidad. Fijaros qué detalle tan bonito en una casa que la pobre no tiene ningún tratamiento especial. Y aquí tenemos esta enigmática casa con estos balcones barrocos, el escudo barroco, esta misteriosa ménsula, esta transformación que puede ser moderna, pero el zócalo todo indica el espíritu ese del último barroco con su escudo. Y sin embargo el neoclasicismo pone este orden, es una mezcla fascinante. Luego tenemos, veis, de nuevo aparece esta rejería que habla más del mundo romántico. También el balcón corrido que lleva la escala de nuevo a ese piso alto. Como veis, otra gran casa, de esta creo que hablamos del romanticismo. Ya enfilamos comedias, donde volvemos a ver esos balcones en una casa que es la reforma moderna. Esto os lo quería mostrar para que veáis una casita art déco, más que art déco es noucentista, es decir, un movimiento que quiso volver a raíces mediterráneas, que está en parte en el origen de lo que va a ser la arquitectura moderna, el movimiento moderno. Es fijaros qué preciosa composición que es ya art déco. Un mundo musical, un mundo de los años 20, después de la Guerra Mundial, y que va anunciando un poco la arquitectura de los 30. Esta arquitectura tiene mucho éxito en las costas del Mediterráneo, tanto en África como en Europa, y llegó a influir mucho, en parte en París sobre todo. Y ahora llegamos al final, donde nos encontramos con un enorme, maravilloso ejemplo
que aunque lo vamos a tratar al hablar de la Plaza del Castillo, fijaros esta rejería, esta casa sabemos la fecha, 1832, aunque ha sufrido reformas románticas, pero fijaros la rejería, cómo es la mezcla, pequeño, la moldura clara del neoclasicismo. Fijaros esta maravillosa composición de esta reja con la moldura neoclásica, pero con unas ménsulas que ya son del romanticismo. Es decir, es una casa neoclásica que ha sido retocada en el romanticismo. Fijaros, esto es puramente neoclásico, estas ménsulas tan puras, este dibujo horizontal en los huecos, por supuesto las columnatas, veremos estos balcones, este es un balcón maravilloso, quizá la rejería más bonita de Pamplona, de esta época, y luego las grandes pilastras del romanticismo. Es una casa fascinante frente al impresionante monumento que lo veremos hablar de la Plaza del Castillo, que es la Diputación. Y aquí esta casa que me ha resultado siempre enigmática, porque es una casa, podía ser una casa neoclásica, pero es una casa que en su evocación habla de los años 30, de esa arquitectura que se quiere acercar al clasicismo, que tiene influencias art déco y que va a dar origen a la arquitectura moderna. Fijaros qué casa tan bonita. No sé si ella reutilizó o está uniendo viejas casas, basta ver los distintos ritmos que tiene, las cuales le subió 2 alturas. El caso es que al final unificó una casa elegantísima. Es una casa enigmática, misteriosa. Yo creo que habla de esos años 20-30, que se va acercando la arquitectura hacia el clasicismo y que luego dará origen al movimiento moderno. Y esta es una secuencia de casas preciosas, casas rococó, con casas románticas, con rejerías clásicas. Es una mezcla, como veis, una sucesión preciosa de casas. Y que todas ellas habría que conservar precisamente por su eclecticismo, por su variedad absoluta de estilos que indica la época romántica. Y después de esas actuaciones tanto desastrosas de las casas nuevas que se han derribado, aparece esta actuación que fue una actuación, hablábamos de ella en la época romántica, una actuación tremenda en el Paseo Sarasate. Para mí es un enigma en qué momento fue revestida de este ladrillo y de esta piedra en el zócalo, o si de origen ya era así, pero se está echando en falta más dulzura en el tratamiento de la fachada. Es una casa impresionante por su ritmo, su tamaño, y fijaros que ha usado una rejería del neoclasicismo, romanticismo. Para mí es un enigma cómo fue en origen esta fachada. Y acabamos con lo que estaba en el otro lado. Al otro lado, el Paseo Sarasate, teníamos esto que se llamaba el edificio, lo que se llamó el Parador, que había sido antes un hostal, que era como una institución para las que llegaban a Pamplona, frente a la Gran Diputación. Fijaros qué precioso edificio del neoclasicismo. Es un edificio de una enorme pureza, de una enorme fuerza. Fijaros también la rejería, un edificio fantástico. En su lugar hoy está el Banco de España, que también es un edificio bonito. Y aquí tenéis lo que era el Colegio Escolapio, sobre una casita que ya es romántica, pero que evoca este neoclasismo en que se apoyó. En la que era la Misericordia, había un enorme edificio que tenía esta puerta del neoclasicismo, impresionante, que se derribó. Lo que era el Vínculo, que era este ya es un edificio del romanticismo, con estos arcos tendidos, ya está hablando de la época de Isabel II. Y aquí tenéis esta casita que es heredera del neoclasicismo, pero que ya es del romanticismo. Como veis, se ha hecho más suave el zócalo, se ha hecho más verticales los huecos, han aparecido las contraventanas. De esta hablamos en el neoclasicismo. Y muchas gracias.